Bendiciones del Señor, que el Señor sea bendiciéndoles grandemente. Leyendo Lucas capítulo 22, recuerdo cuando en uno de esos pasajes habla acerca del arresto que los funcionarios de los sacerdotes hicieron al Señor Jesucristo, la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra el Señor en la oscuridad, en la noche. Y el Señor les responde a ellos, diciéndoles como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, les pregunta el Señor a ellos. Y sigue diciendo el Señor, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El Señor se encontraba con sus discípulos celebrando la Pascua, aquella Pascua que habla de la libertad que el Señor nos dio en su sangre, en la sangre del Mesías. Y era costumbre celebrar esta festividad para los judíos, porque les recordaba cómo Dios había obrado cuando salieron de Egipto en esclavitud. Y en la Biblia encontramos como la celebración de la Pascua, cuando el Señor en Lucas 22, capítulo 7, celebra la Pascua, lo que nosotros o el cristianismo la ha llamado como la Santa Cena. En realidad es la Pascua. Pero dice la palabra de Dios que cuando estos personajes vinieron a arrestarlo, pues hubo gran alboroto en ese momento, tanto así que Pedro sacó su espada, una pequeña espada, para defender al maestro, para defender al Señor, para defender al rabí, y lanzó su espada para cortar la cabeza de aquel malco, de aquel siervo del sumo sacerdote, pero no pudo, pues uno lee en la palabra de Dios que le cortó la oreja, pero da a entender pues que Pedro en su carácter fuerte lanzó para cortarle la cabeza e impedir que su maestro fuese tocado. Pero el Señor le dice, guarda tu espada, no es necesario, yo tengo legiones de ángeles que si yo clamo, que si yo doy la orden de que vengan y me defiendan, pues ellos lo pueden hacer. Entonces uno se imagina a Pedro como, bueno, pues este es mi amigo, lo defiendo y ahora me dice que no lo haga. Entonces dice la palabra de Dios que muchos huyeron, muchos se fueron de ese lugar huyendo, pero Pedro siguió al Señor, lo siguió de lejos y sigue diciendo en Lucas 22:54 de esta manera, y arrestándole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro era un hombre de un carácter fuerte, pero aún siendo de carácter fuerte, como pescador que era, tenía algo muy especial. Él era un hombre que atendía a la palabra del Señor. Alguna vez al Señor, muchos discípulos que tenía, Él les comenzó a hablar diciéndoles, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy ese pan vivo que desciende del cielo, el que come mi carne, que es ese pan, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y a muchos les parecía extraño estas palabras porque estaba hablando de cosas que nunca habían escuchado, y estos eran muchos de sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que muchos de ellos se le abandonaron, se fueron. Abandonaron al Señor en ese momento y el Señor se voltea a los 12 y les dice, vosotros también os retiráis, vosotros también os vais. Y Pedro precisamente es quien contesta, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces vemos a un Pedro siempre dispuesto para el Señor. En una oportunidad anterior a esta, habla la palabra de que el Señor llamó a 3 de sus discípulos, a Juan, a Jacobo y a Pedro, y los llevó a cierto lugar, y en ese lugar hubo una transformación del cuerpo del Señor. En ese lugar Pedro vio algo extraño, asombroso,
cómo el Señor se encontraba en un cuerpo diferente y a su lado estaba Moisés y Elías. Y luego dice que una nube vino y los cubrió a ellos, y Pedro y los otros discípulos que estaban con él, otros dos, se arrojaron al suelo, se arrodillaron con sus rostros, con su frente puesta en el suelo, y dijeron en voz alta, dijo Pedro: Señor, si tú quieres, permíteme construir enramadas. Enramadas es el lugar donde Dios quiere que su pueblo habite, ¿cierto? Lo que se llama Sukkot. Entonces, Sukkot en el hebreo. Entonces el Señor se acerca, los toma y luego les pide levantarse y continúa. Vemos a Pedro siempre dispuesto para recibir la palabra. Un día el Señor hablando, Pedro le dice al Señor: Señor, nosotros sabemos que hemos permanecido contigo. Y el Señor aún les dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y dice que Simón Pedro dijo: dice que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti para que tu fe obediente no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dice a Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces Pedro era un hombre dispuesto a defender al Señor, un hombre dispuesto para seguirlo aún hasta la muerte, decía él. Pero Satanás, por sus palabras, ya lo había pedido al Señor para zarandear a Pedro. ¿Por qué zarandearlo? Porque el hombre es como el trigo, ¿cierto? Pedro aquí se asemejaba como al trigo que necesita ser azotado, zarandeado, así lo hacían en ese entonces, para que saliese la semilla, para que aquella semilla que estaba dentro de ese manojo saliese y pudiese ser recogida y pudiese ser elaborada y producir lo que ese fruto o lo que con ese fruto se pudiese hacer. Entonces, el Señor sabía la condición y la situación de este hombre. Dice la palabra de Dios que cuando llegó a esa situación, cuando Pedro vio que el Señor era arrestado y le llevaron a la casa del sumo sacerdote, Pedro le seguía de lejos. Hay situaciones que en la vida del creyente lo pueden hacer seguir al Señor de lejos. En un momento de la vida cristiana o la vida en el Señor, más bien como hijos de Dios, hemos sido muy fervorosos para buscar al Señor, hemos sido muy deseosos para buscar a Dios y hemos dado nuestro primer amor para el Señor. Pero llegan momentos, situaciones difíciles que dicen: no, verdaderamente yo no quiero acercarme tanto, más bien sigo al Señor de lejos, más bien me ocupo de estas cosas y el Señor lo tengo así, un poco de lejos en mis oraciones en mi casa, en mis oraciones en mi relación íntima. Pero muchas veces no es la forma en que Dios quiere que nos relacionemos con Él, porque hoy en día precisamente es cuando se busca que el hombre pues esté lejos de Dios. Muchas son las situaciones que ocurren en el mundo para que el hombre camine lejos de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Pedro le seguía, pero le seguía de lejos. Y cuando Pedro estuvo lejos del Señor, dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Ellos son los siervos del sacerdote. Dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, o aún los mismos soldados, lo aclara otro evangelio más adelante. Se sentaron alrededor
y Pedro se sentó también entre ellos. Y si uno lo mira en la vida espiritual, también sucede lo mismo. Cuando se camina de lejos con el Señor, habiendo conocido y habiendo tenido esa experiencia personal con el Señor, y de un momento la persona dice, ya no quiero tanta cosa de Dios, quiero como que hacer mi propio acercamiento a Dios a mi manera y no como me lo están diciendo. Muchas veces la persona, y al igual que Pedro, resulta sentándose en lugares que no convienen. Pedro se sentó alrededor de un fuego extraño. Pedro se sentó en un lugar que no le correspondía. Muchas veces en esos lugares las conversaciones no ayudan a que uno o la persona se acerque al Señor, sino que camine aún más distante. Dice que una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó. Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro hombre afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. O sea, una forma de hablar no manifestaba que perteneciese a la ciudad de Jerusalén. Pero muchas veces así como Pedro tratándose de cuidar su vida, de que no lo relacionaran con el Señor, de guardar distancia, que no fuera como relacionado con ese hombre que había alborotado la ciudad con sus hechos, con sus milagros, con sus acciones y con sus predicaciones. Él se estaba cuidando. Pedro se cuidaba a sí mismo. No quería seguirlo de cerca, no quería el fuego que sale de Dios, que entra al espíritu y aviva el alma para acercarse a Él. Más bien él, apartado, buscó un fuego extraño, un fuego que solamente podía calentar el alma. El alma es llena de pasiones, es llena de necesidades, y el alma se llena de cualquier cosa, y Pedro la estaba llenando de cualquier cosa, menos del verdadero fuego que sale de la palabra de Dios, que cambia y transforma la vida. Y por esta causa, él comenzó a cuidar su integridad, ¿cierto? Que no lo relacionaran con ese hombre que ahora ha arrestado, con ese hombre que ahora había sido detenido por muchas causas o juicios que estos hombres maléficamente estaban haciendo en un lugar que no correspondía, porque era en la casa del sumo sacerdote y era en las tinieblas, era en la noche, no era en el día. El juicio siempre debe de ser en el día, según la palabra para los judíos, pero aquí lo hacían en la oscuridad de las tinieblas. Pero Pedro seguía lejos y con un fuego extraño y sentado en derredor de gente que no quiere nada con Dios. Y así es cuando se está lejos de Dios. Se relaciona con gente que no quiere nada con el Señor. Pero dice la palabra de Dios que Pedro dijo a este varón, no sé lo que dices. Y cuando él estaba hablando, diciendo estas cosas, dice, enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces el Señor, mirándolo a los ojos, dice, entonces vuelto el Señor, mirando a Pedro, Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Alguna vez cuando leía este pasaje pensaba que el Señor lo miró con ojos de enojo. Pensé que el Señor lo había mirado con ojos de desilusión. Pero cuando uno sigue leyendo el pasaje se da cuenta que no es así. Porque por el contrario el Señor lo miró fue con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de compasión, con ojos de aquel amor del Padre que le dice, hijo, con su mirada le dice, ¿qué estás haciendo? Estás equivocado, ven a mí, vuelve a mí otra vez. Acércate a mí, camina junto a mí, no estés lejos de mí, porque lejos de mí no vas a encontrar el fuego correcto que aviva tu alma para que vivas siempre cerca de mí. Lejos de mí no vas a encontrar el fuego
para tu espíritu, que avive tu espíritu para que permanezca junto a mí y yo sea como ese tabernáculo que quisiste construirme alguna vez en aquella transfiguración, aquel tabernáculo de protección, porque el Señor viene a ser sobre su pueblo como un tabernáculo que le protege. Dice la palabra de Dios que Pedro, cuando se acordó que le había dicho esto, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, Pedro salió fuera y lloró amargamente. Y así es cuando el Señor habla con su mirada, habla con sus palabras a alguien que ama. Transforma la vida, transforma los corazones. Cuando uno termina de leer Lucas, pues uno quedaría triste viendo que Pedro no es restaurado. Uno quedaría triste viendo cómo Pedro se fue y nunca más se vuelve a mencionar de él hasta la reunión que el Señor tuvo en el camino de Emaús. Pero otros evangelios hablan de esa situación y precisamente uno de ellos es el Evangelio de Juan. En el capítulo 21 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Hubieron comido qué? Dice la palabra de Dios que estos hombres, el Señor se les manifestó otra vez después de la resurrección. Y ellos estaban pescando, así como la primera vez que el Señor vino a ellos y los llamó para ser sus discípulos. El Señor los llama nuevamente en sus ocupaciones. Y es allí donde debemos de entender que Dios siempre llama a gente ocupada. Hoy en día estamos en gran dificultad porque se saca tiempo para Dios, pero el tiempo que sobra, ¿cierto? Hoy en día el creyente ya no quiere escuchar una prédica tan larga, sino una prédica que no dure más de 10 minutos, ¿cierto? No hay tiempo para Dios. Hoy en día no es como cuando el Señor le predicó a aquellos 5,000 y en ese gran espacio, en ese gran desierto, en ese gran lugar, habían 5,000 personas y dice que el Señor tuvo compasión de ellos, porque ya hace más de 3 días que estaban con Él, escuchando las palabras que salían de Él, que producen vida, que producen transformación. Hoy en día el creyente mantiene ocupado. Hoy en día el creyente cree estar muy ocupado también para escuchar a Dios. Pero si uno mira la palabra, Dios llamó a gente precisamente ocupada para que le sirviera. Llamó a un Eliseo que estaba arando la tierra. Llamó a hombres que estaban ocupados en sus quehaceres, en sus funciones. Llamó a Pedro precisamente que estaba pescando. Llamó a los hijos de Zebedeo que eran empresarios. Su padre era empresario. El padre de los hijos de Zebedeo tenía barcos, tenía barcas y estaban en pesca. Llamó a Mateo que estaba cobrando impuestos. Era un cobrador de impuestos. Dios llama siempre a gente ocupada. La palabra de Dios dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. No importa si está ocupada o no. Pero dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Pedro era uno de ellos. Pedro le siguió estando pescando. Estando ocupado, vino a tierra con gran cantidad de peces que no podían traer por sí mismos. Pues en la misma barca tuvieron que pedir ayuda de otros que estaban cerca. Y al traerla a tierra, colocaron los peces en tierra y Pedro entró hasta donde estaba el Señor en la playa y se arrodilló. Y el Señor le dice, ven, yo te haré pescadores de hombres. Y dice que Pedro, dejándolo todo, siguió al Señor. Y esta situación se repitió al final de la historia de la resurrección del Señor, al final del tiempo en el cual el Señor iba a subir a los cielos para volver muy pronto. Dice que el Señor se les manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo,
Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo estaban ahí, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. O sea, eran largas jornadas, largas faenas de pesca, y no tomaban peces. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó el Señor, Yahshua, en la playa, Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era el Señor. ¿Por qué no sabían que era el Señor? Porque Él tenía ya, su cuerpo había sido transformado. Y así seremos nosotros en un momento dado con el Señor, los que resucitemos en el Señor. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca. Qué bueno es obedecer a las palabras del Señor. Obedecer a la palabra de Dios trae bendición en todos los aspectos de nuestra vida. Y el Señor les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó su ropa y se lanzó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba sino como de 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Siempre el mejor alimento es el que viene, el que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de la boca de Yahweh, de la boca de tu Salvador, para restaurar esa alma afligida, esa alma que ha perdido la ilusión de seguir los caminos del Señor, esa alma que ha estado contristada porque ha puesto sus ojos en los hombres, pero el Señor te dice: no es en los hombres. Pon mis ojos en mí, coloca tus ojos en mi palabra, coloca tus ojos en mi vida, que soy la resurrección, y allí hallarás descanso y paz para tu alma ante toda aflicción. Y dice la palabra de Dios que el Señor los convidó: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que Él era el Señor. Vino pues Jesús, Yahshua, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que el Señor se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Es importante acercarse al Señor. Siempre los brazos del Señor están abiertos. El Señor dice: venid a mí, el que viene a mí yo no le echo fuera. Dice que cuando hubieron comido, el Señor llamó a Simón. Le dijo: Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque es una costumbre de los judíos guardar su línea, su linaje, de dónde vienen sus antepasados. Ellos saben de dónde vienen, quiénes fueron los anteriores. Ahora que tenemos al Señor, para nosotros los de otras naciones, pues no es de mucha importancia, porque tenemos una patria celestial y entendemos que nuestro Padre es Yahshua, que nuestro Padre es Jesucristo el Señor, que nuestro Padre es Yahweh de los ejércitos y que nos rodea y nos levanta con su espíritu. Y no importa si hoy en día alguien no sepa de dónde es, ni de qué padre viene o qué madre fue, te digo que tienes un Padre celestial que te fortalecerá, que te ayudará. Un Padre eterno que te ayuda y que te ha visto aún desde el día en que naciste y estuvo allí para ayudarte, para fortalecerte en todo tiempo de aflicción, en todo tiempo de angustia. Dice la palabra del Señor que Jonás fue un profeta al cual Dios envió a una ciudad llamada Nínive, que iba a entrar en juicio, que iba a entrar en un juicio grave, porque no se habían arrepentido, no habían vuelto sus ojos al Señor, y por causa de esto iban a perecer. Pero en la misericordia de Dios llamó a un hombre como Jonás, un hombre de un carácter fuerte,
porque él pensaba que Dios, Yahweh, era solamente para los judíos, al igual que Pedro. Pedro pensaba que el Señor era solamente para los judíos. De por sí, Pablo le dice a Pedro, Pedro para los judíos y Pablo para los gentiles, la predicación. Y el Señor le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Esa palabra, tú sabes que me amas, es como cuando un padre le dice a su hijo o a su hija, hija o hijo, te amo. Muchas veces ellos no pueden pronunciar esa palabra, te amo, ellos dicen, te quiero. Pero ese te quiero muchas veces está condicionado a ciertas cosas, a ciertos momentos, ¿no? El amor de Dios es permanente, es eterno. El amor de Dios, Él nos enseña de por sí a amar. Y Pedro le dice, es como si le dijera, te quiero. Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. Aquellas ovejas pequeñas, a veces aquellas ovejas que necesitan, aquellos corderos que necesitan ser guiados, nutridos constantemente por la palabra y que muchas veces tendrán el conocimiento muchas veces, pero no tendrán una relación con el Señor. A veces sucede así, hay conocedores de Dios, gente que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, pero no obedecen a la palabra de Dios, y muchas veces el Señor está comparándolo con esos corderos. Pero el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, tú sabes, Señor, que te quiero. Pedro le dijo, sí. Le pregunta por segunda vez el Señor. Y Pedro le dice, sí, tú sabes que te amo. Pero ese amor no era un amor pleno. Era solamente un te quiero. Le dice el Señor, pastorea mis ovejas, aquellas animalitos con los cuales el Señor nos compara muchas veces como torpes, porque a veces no sabemos cómo, cuando no hay la palabra de Dios, cómo seguir en este mundo, pero a través de su palabra, Él nos pastorea y nos dice cómo estar en este mundo a pesar de las circunstancias. El Señor no vino a quitarnos de este mundo, sino a permanecer en este mundo, pero Él nos ayuda cada día. No es necesario irse a las montañas y quedarse allá, ¿cierto? Y decir, bueno, aquí es lógico que ya se puede recibir la presencia de Dios cuando entras en oración, pero cuando vuelves acá a la ciudad, que la presión del mundo, el corre del día, sus afanes. Entonces Dios no nos ha llamado a escondernos en el mundo, sino a hacer luz en el mundo. Y el Señor le dice por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y es aquí donde Pedro se entristeció. Así como en la tercera vez Pedro negó al Señor, y antes de que cantara el gallo, ya se había dado cuenta de que había negado al Señor. Aquí, antes de que el Señor le dijera, apacienta mis ovejas, Pedro ya sabe. Pedro responde con cierta tristeza y le dice, Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Esta es la tercera vez. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, o le respondió, Señor, tú lo sabes todo. O sea, tú sabes hasta qué punto te he dicho que te amo. Tú sabes hasta dónde te he amado y puedo amarte. Y tú sabes que te he fallado. Y aquí es donde Pedro le dice al Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Esta palabra se parece como cuando el Señor miró a Pedro cuando le negó por tercera vez. Dice que cuando Pedro negó al Señor, el Señor lo miró a Pedro, o sea, como si una espada hubiese atravesado su corazón y hubiese quebrantado el corazón de Pedro y le hubiese hecho salir de ese lugar. Y es bueno cuando los ojos de Dios miran, permitimos que miren nuestro interior. Es bueno cuando nuestro
La palabra de Dios penetra nuestro corazón porque allí dejamos de caminar lejos de Dios como Pedro. Allí dejamos de buscar fuego extraño, fuego que enciende el mundo para calentarse, sus palabras, la vanagloria del mundo. Y Pedro estaba allí, estaba calentándose en un fuego extraño. Pero cuando vinieron a recriminarle o a decirlo o a reconocerlo, Pedro se escondía entre el mundo, negando la vida en el Señor, negando que caminaba con el Señor. Pero la mirada del Señor le abrió los ojos, el entendimiento, para decirle: tú no perteneces aquí, tú eres de mi reino, vuélvete conmigo, vuelve a caminar conmigo, no camines de lejos como Pedro en ese momento. No te acerques a fuego extraño, fuego que yo no he encendido, porque así no podrás calentar tu alma ni tu espíritu, solo tu carne, solo calmar las pasiones, esconderte temerosamente en un mundo lleno de aflicciones y de vaivenes, de nada cierto, todo es incierto en este mundo. No, del Señor le dice a Pedro con su mirada: vuélvete a mí. Y Pedro salió de allí, se apartó y corrió amargamente. Y así el Señor aquí, en Juan capítulo 21, el Señor le habla con amor, le habla: a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y el Señor le habla de lo difícil que es seguir al Señor, porque seguir al Señor requiere de que muramos a nuestros propios intereses. Seguir al Señor verdaderamente requiere que le dediquemos aún el tiempo que tenemos ocupado, y el tiempo que entregamos a Dios estando ocupados, Dios lo prospera, Dios lo vuelve algo especial, productivo. Cuando nosotros dedicamos algo a Dios, algo que amamos, ¿cierto? Sea tiempo, sean tantas cosas, Dios lo transforma en bendición para nosotros. Nada de lo que uno le dé a Dios Dios lo devuelve con manos, como nosotros muchas veces lo hacemos, con manos limpias. Siempre Dios es un Dios dadivoso, es un Dios generoso. Dios no tiene deudas con el hombre. Es el hombre, somos nosotros los que tenemos deuda con el Señor. La palabra de Dios nos enseña que Pedro fue restaurado. Aquí Pedro fue levantado nuevamente. Aquella prueba por la cual por su propia boca Satanás dijo ahí mismo al Señor: dámelo, yo te lo pido para ser zarandeado. Dámelo, prueba, dámelo. Él está diciendo que te sigue hasta la muerte. Dámelo a mí, entrégamelo a mí, le dijo Satanás al Señor. Dámelo. Y el Señor le dice: Pedro, por tus palabras, Satanás me ha pedido a ti para zarandearte como a trigo. Pero yo estaré ahí en la prueba tuya, para que cuando te zarandee, saques la semilla que produce vida, saques el fruto que ya es tiempo de sacar, de que salga de ti, para que sea de bendición a otros. Y dice la palabra de Dios que el Señor iba a estar ahí para que la fe de Pedro, su confianza en Él, no faltase. Y así fue, de esa manera. El Señor estuvo allí. Pedro estuvo lejos, estuvo en fuego extraño, lo negó 1, 2, 3 veces. Y ahí estaba el Señor, estaba arrestado, pero estaba allí. Con su mirada le fortaleció. Y Pedro salió corriendo amargamente. Se apartó, dijo: bueno, esto ya como que no es. Pero el amor de Dios siempre está para levantar, para redimir. Que el Señor sea en tu vida redimiéndote, levantándote, fortaleciéndote. No camines más lejos del Señor, ni busques fuego extraño para calentar tu cuerpo. Calienta más bien tu alma y tu espíritu en la presencia del Señor. Y cuando estás en la presencia del Señor te acercas y estás en el lugar correcto. Que la bendición del Dios Todopoderoso te bendiga y te prospere. Que el Señor guarde tu casa, la vida de tus hijos, de tus hijas, de tus padres, de cada uno de tus familiares. Que el Señor sea prosperándote en gran manera. Te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Que el Señor sea fortaleciéndote en el nombre
poderoso. Amén.